La sacerdotisa de la luna es una novela sobre vencedores y vencidos, sobre las fronteras del amor y el nacimiento de una nueva sociedad. Estamos en 1521. Los cañones castellanos destruyen el imperio azteca y Ameyali, la más joven de sus sacerdotisas, debe encontrar su lugar en un nuevo mundo. Sus dioses han sido vencidos por el dios único y todopoderoso que han impuesto los invasores, y ella debe reinventarse. El amor con un noble azteca parece su único refugio, la única esperanza de conservar algo de ese mundo que desaparece devorado por los nuevos señores blancos. Pero son ellos los que dirigen su vida. Y a un océano de distancia, en la Barcelona renacentista, los problemas de Martí, Duris y Pradas con la Inquisición van a tener un fuerte impacto en la vida de la sacerdotisa azteca, porque cuando se conozcan, surgirá el amor, pero tendrá un alto precio para Ameyali y hará peligrar sus vidas. Ambiciones personales, celos, credos enfrentados, violencia y redención se conjugan en un marco histórico que va desde la caída de Tenochtitlán a la llegada del primer virrey a México. Es una ficción, pero está fundamentada en hechos reales, en hechos históricos que acontecieron entre 1521 y 1535.